Diga conmigo, después de la victoria, buscaré la fortaleza. Otra vez, después de la victoria, buscaré la fortaleza. Es importante en esta noche, hermanos jóvenes en su mayoría, y hermanos de la iglesia, que entendamos lo que Dios nos ha puesto en la palabra del Señor. Vemos un cuadro muy tremendo de situaciones en las cuales una victoria que tenía un hombre de la Biblia, un profeta, un rey, un sacerdote, se encontraba con que después de esa victoria venía ciertas situaciones, y cuando venían esas situaciones veíamos al victorioso, a aquella persona que luchó, que ganó, que trabajó, que hizo esfuerzos sobrehumanos. Lo vemos realmente en una situación comprometedora, en una situación vulnerable, en una situación en la cual se puede pensar que pareciera que no es la misma persona que tuvo la victoria. Hemos visto, o he visto durante el tiempo que he estado en la iglesia, líderes muy relevantes y gente muy grande en Dios, pero se les ha olvidado después de una batalla y después de una victoria, después de ganar cierto tipo de guerra, los he visto demudados, los he visto desgastados, los he visto de una forma sinceramente bastante comprometida en la derrota. ¿No es el cuadro diferente de la iglesia de Las Palmas en esta noche? Cuando se han nombrado directivas y comités y gente de trabajo, pero sabemos que hemos pasado por derrotas, que hemos vencido al león, pero nos ha dado miedo de la piel del león, de la melena del león. Hemos vencido al rey, hemos vencido al gigante, al hombre grande, pero nos ha dado temor después de la batalla. Y le voy a contar en esta noche, ojalá me dé el tiempo para contarle por qué pasan estas situaciones. El Señor, después de cada batalla, le decía a Israel que la victoria ha sido de Él. Y cuando David peleaba, David le daba las victorias a Dios. Cuando los reyes peleaban, cuando los reyes iban a la guerra, cuando Moisés iba a la guerra, él siempre le daba las victorias a Dios. ¿Por qué le daba las victorias a Dios? ¿Y por qué Dios consideraba de que eran sus victorias? Porque sabe Dios que el hombre no es capaz de luchar y de pelear y ganar y quedarse en una sobriedad y en una fuerza y seguir en ese ímpetu que llevaba. El hombre se agota, el hombre se desgasta, el hombre sufre crisis, el hombre sufre preocupaciones, el hombre sufre estrés. Y cuando el hombre consideraba de que ganaba la batalla, de que tuvo una victoria, el hombre se le olvidaba refugiarse en Dios. Y cuando el hombre se le olvida refugiarse en Dios, es porque considera de que sigue siendo fuerte y sigue siendo vigoroso para seguir ganando victorias. Pero el hombre está completamente equivocado. Cuando usted declara la victoria de Dios y vuelven y se levantan los enemigos que un día usted derribó en el nombre de Jesús, Dios se encarga de pelear por usted. Pero cuando usted considera que la victoria fue suya, Dios lo deja solo hasta ver hasta dónde es capaz de pelear solo. Pero la Biblia dice que sin Dios no somos capaces de hacer nada. El que da las victorias se llama Jesucristo, y en esta noche está en medio de nosotros, y en esta noche nos ha
No podemos. La gente que nos oye no entiende este lenguaje. Pero la Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es así nada más. Estamos atestados de demonios, estamos atestados de influencias, estamos atestados de maldad y de pecado. A tal punto de que si Dios lo permitiera, el diablo dominaría nuestra vida, nuestra casa, nuestros bienes, dominaría nuestras decisiones. Pero el diablo sabe que tiene solo un espacio para con nosotros, y que ese espacio es cuando le damos lugar a él. Pero de resto nosotros estamos metidos en una urna poderosa, el que habita bajo la poderosa mano del Señor. Y en esta noche el Señor nos tiene guardados en su mano. Y cuando salimos a tener victoria, el Señor sabe que vamos a pelear, sabe que vamos a luchar, pero tenemos que volver ahí a escondernos en esa poderosa mano de Dios. Y cuando Él sea necesario, el mismo poderoso nos exaltará. Y cuando nos exalte, Él dirá: voy a mandar a aquel y aquel, porque sé que ellos han vencido en mi nombre, y que ellos son victoriosos en mi nombre, y que no andan por ahí débiles o fracasados, sino que cada que tiene la victoria se refugian en mí. ¿Cuántos quieren refugiarse en Él? Aleluya. Cuando el salmista dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. ¿Cuántas batallas había ganado? Pero mira lo que dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa. Aleluya. Porque las victorias se pelean afuera, pero la fortaleza se devuelve dentro de la casa de Dios. Cada que tengamos una lucha en la calle, en el trabajo, tenemos que volver a la fortaleza, porque en la fortaleza vuelve y se recibe el vigor, se recibe la fuerza, se recibe el ánimo. ¡Aleluya! Mira el proceso, hermano. Cuando los reyes iban a la guerra, cuando los generales iban a la guerra, volvían de la guerra. Le voy a contar. Primeramente los bañaban en agua casi caliente. Varias mujeres y hombres estregaban sus heridas, y después de bañarlos los pasaban a otro lugar, y luego los ungían con aceite de los pies a la cabeza, porque ese aceite era un aceite curativo que haría que las heridas se sanaran rápido. Y luego los pasaban allá a un lugar donde ellos se encargaban de descansar sin mover un dedo 8 días. Acostados, le llevaban allá, y en esos 8 días hacían una dieta de fruta, solo fruta, principalmente la vid. ¿Me escuchan bien? Y en ese proceso se demoraban alrededor de 12 o 15 días. Y después de ese proceso, ellos se levantaban de su lucha, de lo que habían tenido, del receso que habían tenido, y otra vez les ensayaban la armadura, les ensayaban todos los elementos de guerra que tenían, la espada, la granada, todo lo que tenían, para ver si estaban preparados, si tenían nuevas fuerzas. O sea que usted va a mirar que David fue a la guerra un día y fue otro día. No, David tuvo un proceso, y en las mismas campañas donde iba tenían un lugar donde el primer ser de ese lugar era Dios. Dios estaba en medio de la guerra, y había un lugar así grande, con una carpa grande, donde ellos se metían en medio de la guerra a clamar a su Dios. Y cuando la guerra estaba cruda, cuando la guerra estaba difícil, los guerreros más grandes y David y llevaban al profeta y al sacerdote, se metían allí los tres, y cuando se metían allí los tres, clamaban al Señor para que les diera la victoria. Y de hecho la victoria venía de parte de Dios, porque Dios no se hace esperar. Cuando alguien está
están persiguiendo a los jóvenes y a la iglesia. Pero llevamos 2 meses metidos, aleluya, y 2 meses metidos, solo culto, solo culto, solo culto. En esta noche, aquí hay un lugar donde te están limpiando las heridas, donde hay aceite abundante, donde Dios te está dando pan limpio, comida limpia, para que cuando te levantes te vuelvas a ensayar la espada, el cinto, la armadura, te vuelvas a ensayar todo el vestido, y cuando te lo ensayes tú puedas decir: Señor, estoy listo para la batalla, Señor, porque tú eres el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Cuando salgamos de aquí, hermano Wilson, saldremos listos para pelear la buena batalla, para pelear una batalla sin precedentes. Yo no sé si usted cree en el ambiente espiritual, pero esta iglesia se está preparando como un guerrero, como un gran ejército para aplastar y derribar fortalezas allá en la calle. Escúcheme bien, hay fortalezas de drogadicción, hay fortalezas de maldad, hay casas enteras llenas de maldad, pero el Señor mandó a David a destruir fortalezas en 2 Samuel 24, y la iglesia está preparándose en esta noche para derribar fortalezas. Lo único que quiero explicarte en esta noche es que el guerrero principal de este ejército va con nosotros adelante, y este guerrero principal no va a dejar que perdamos la batalla, y cuando ganemos la batalla nos refugiaremos en él, porque él está aquí con nosotros. Denle un aplauso a él, denle un aplauso, aleluya, oh aleluya. Aleluya. Antes de salir a la batalla, brillaban sus armaduras, afilaban sus espadas, sacaban su rompalla y su campoila, 2 tipos de espadas, las organizaban, llenaban su aljaba de flechas y de lanzas, miraban cómo estaba su muñeca para pelear en manos, si era posible, a los puños, a las manos. Miraba cómo estaban sus gemelos, sus tobillos, todos eran bien revisaditos. Y cuando estaban listos, si alguien no estaba listo, decía: debe quedarse otros 8 días en la fortaleza, porque los únicos que se salvaban eran los que quedaban en la fortaleza. Si Israel perdía la guerra, morían todos en medio del campo, pero los que estaban en medio de la fortaleza era impenetrable, y esos que estaban allá, por eso se llama fortaleza, porque estaban rodeados de unos muros inconmovibles e impenetrables, y cuando ellos se fortalecían allá, estaban preparados, saliendo del cansancio, del agotamiento, saliendo de la rudeza de la guerra, y volviendo a renovar fuerzas, y no había pereza, no había enemigo pequeño ni grande. No decían los guerreros de David: deme ese pequeño a mí, deme el grande a mí, deme aquel a mí. No, ellos decían: al que venga lo vamos a enfrentar, porque nuestro Dios va con nosotros, y si nuestro Dios va con nosotros, de seguro nuestros enemigos caerán. Y cuando ellos decían esto, de hecho los enemigos caían. Escuchen
Una de las batallas buenas era que traían los que estaban secuestrados, traían a los rehenes. Y cuando traían estos, ellos venían gozosos diciendo: hemos liberado a nuestros hermanos, hemos liberado a nuestros compañeros de guerra, los hemos traído a la libertad. Como usted, hermano, sabe que hay una lucha. Le voy a parafrasear bien despacio. Cada que tengas una victoria, cada que ganes una batalla espiritual, el enemigo se volverá a levantar con más fuerza. No con más poder, sino con más fuerza. Y se volverá a enlistar y preparará todos sus dardos. Hermana Paula, usted que empieza a servir, quiero decirle, el enemigo viene con dardos. Hermano Andrés, el enemigo viene con dardos. Hermano líder, hermano Luis Carlos, si vieras cómo te ve el enemigo, te va a tirar de una forma. Hermano Wilson, porque el enemigo dice: si yo derribo una cabeza, si derribo un líder, cae el resto del grupo. Y así ha hecho en muchas iglesias. Tumba al pastor, tumba al diácono, tumba a los líderes, y se viene eso como un efecto dominó, cayendo, un efecto cascada. Cae la cabeza y caen los demás. Pero yo creo que en esta noche estamos entendiendo el lenguaje de Dios, y el lenguaje de Dios es que nos preparemos, porque si el enemigo se está preparando con dardo de fuego, con tentaciones y con fuerza del mal, nosotros nos estamos preparando con la unción del Espíritu Santo, y esa unción está aquí en esta noche y caerá sobre la iglesia, caerá sobre los líderes, porque si el enemigo se prepara, esta iglesia está preparada hace rato, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. El que está en medio de la guerra no se acuerda del pan, no se acuerda de la familia. El que está en medio de la guerra no se acuerda de sus heridas, no se acuerda que está sangrando. El que está en medio de la guerra solo se acuerda de una cosa: acabar con sus enemigos. Y cuando el que está en medio de la guerra se pone a entretenerse con el que cayó herido, con el que está ahí, con el hambre, con la angustia, tal vez con sus propias heridas, el enemigo viene y le da muerte, como un torero a un toro le da muerte cuando está herido. Pero yo quiero decirle, no estamos preparados para quedarnos mirando las heridas. Estamos preparados para alcanzar la mayor victoria. Pudiéramos decir en esta noche, si viene el Señor: he peleado la batalla, Señor, he ganado la carrera. Porque el enemigo cree que nos puede debilitar y nos puede agachar la cabeza y nos puede devorar el rostro. Pero yo quiero decirle al enemigo, por muchas situaciones difíciles que tengan estos jóvenes y esta iglesia en esta noche, el Señor da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor da esfuerzo alcanzado. Den un aplauso al que da esfuerzo alcanzado, y al que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que no creen en Dios se fatigan y se cansan. Los que no creen en Dios fraquean y caen. Pero los que esperan en Dios, den un aplauso a Él. Tendrán nuevas fuerzas, aleluya, tendrán fuerzas, aleluya, tendrán alas como de águila, correrán y no se cansarán. Una de las cosas que el enemigo metió en Israel fue que puso enemigos los unos de los otros. Después de que David le falló a Urías Eteo, y David mandó a matar a Urías Eteo, literalmente lo mandó a matar. Entró en medio de la batalla y en medio del ejército una desconfianza. Nadie confiaba en nadie. Escucha bien, nadie confiaba en nadie. Y David tenía un grupo de 600 guerreros,
mandó a matar a Urías Eteo, todos desconfiaban de todos porque querían a David, pero sabían que de un momento a otro la muerte les iba a llegar. Y cuando ellos vieron a David que cayó, ellos no volvieron a pelear. De los 600 soldados más fuertes, habían 200 que le llamaban los destripadores de gigantes. De los 200 habían 30 que le llamaban los que derribaban gigantes. Pero de los 30 habían 5 que eran los mejores amigos de David, entre ellos Urías Eteo, que eran prácticamente los generales de David. Y cuando cayó Urías Eteo se impregnó de desconfianza, el desacierto, nadie confiaba en nadie, y el enemigo dispersó el ejército de Israel y se montó un rey, el hijo de David, y empezó a matar a los soldados de David, a los generales de David los empezó a matar, y se ganó a unos y a otros los mató, y empezó a acabar, hermano, porque la consigna del diablo es divide y triunfa. ¿Cuál es la consigna del diablo? Esa es la consigna de él. Dividirás y triunfarás. Y entonces dividió el ejército de David, mató, acabó con su ejército, acabó con todo. Y cuando el enemigo empezó a gobernar allí, a trabajar, el reino se dispersó, se dividió el reino. Pero cuando usted vea el reino dividido y cuando usted sea un líder, no se le olvide volver a la fortaleza. No se le olvide volver donde Dios está. Que Dios, si usted vuelve, Dios pasa por alto sus errores. Y David empezó a buscar cómo volver a Dios. Y cuando David estaba buscando a Dios, estaba tratando de llamar la atención a Dios. Y cuando David estaba allí, estaba cansado, consumido de hambre, no había conquista, no tenía victorias, se hablaba muy mal de él, sus mujeres fueron violadas, pero él dijo: todo lo he perdido, pero el único que no puedo perder es a ti, oh Jehová de los ejércitos. Si te tengo a ti, Jehová de los ejércitos, te tengo todo. Y cuando David empezó a pensar de esa forma, Dios habló con él y le dijo: yo te voy a devolver a la fortaleza, te voy a devolver al lugar donde tú mereces estar. Y cuando David empezó a avanzar y avanzar, estaba solo, pero allí había algo, que Dios estaba con él. Y aunque encontró armaduras oxidadas como la espada de Goliat, aunque encontró panes del otro día como los panes de la proposición, aunque encontró un efod de un sacerdote viejo, el David se lo puso, comió de los panes y con los pocos soldados que tenía dijo: vamos a la fortaleza de Jehová y allá tendremos la victoria. Y cuando entraron allá, el Dios de la gloria ya había preparado el terreno, ya había hecho cosas grandes. Yo quiero decirle en esta noche: no te luches ni te ejectes de lo que Dios te da. Tienes que volver a la fortaleza, tienes que volver a meterte bajo la sombra protectora del Omnipotente. Y cuando el enemigo se levante como río, ahora más sacaya, tú le vas a decir: mira, enemigo, diablo o lo que sea, levántate como tú quieras, pero esta fortaleza no se derriba, porque esta fortaleza la ha hecho Jehová de los ejércitos. Y si estoy metido en él, entonces no habrá nada que pueda sacarme de aquí. Por eso hay que volver a gritar: te amo, Jehová. Fortaleza mía, roca mía, mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Dígalo otra vez conmigo: te amo, Jehová, fortaleza mía. Roca mía, mi Dios en quien confiaré. En esta noche, no importa con la cantidad de soldados que estén,
Aleluya. Había un profeta que tenía azotado a los reinos de los gigantes, a los anaseos, a los amalecitas, a los filisteos, a los heteos, a los heveos. Y había ese profeta tenía azotados. Y cuando ese profeta iba caminando, todo un ejército en contra de ese profeta. Y cuando ese profeta iba caminando por allí con su siervo, el ejército se hizo presente. Y el siervo estaba mirando, ay, mire, oh rey, oh profeta, venga. Y él le dice, no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y detrás de cada soldado enemigo había un ángel. Detrás de cada soldado, de cada rey, de cada hombre gigante había un ángel protegiendo al profeta Eliseo. Y cuando Eliseo iba caminando, iba confiado. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo sabía quién era su Dios. Eliseo sabía a quién le trabajaba, a quién le servía, para quién se desgastaba. Hermano, es mejor, escúcheme bien, es mejor gritar victoria que no atemorizar al grupo. Es mejor gritar victoria que no decir no vamos a poder. Es mejor gritar victoria porque usted no trabaja para usted, hermana Caterine. Usted trabaja para el Dios de la victoria. Y si usted trabaja para Él, cuando usted dice no vamos a poder, usted está diciendo Dios no puede. Pero yo creo que Dios puede. Y si usted no puede, Dios sigue pudiendo. Porque Dios es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Parece que no me oyó. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Él es el todo. Los dioses de los pueblos son ídolos. Satanás tiene un poder limitado. Los demonios tienen poder limitado. Pero el Dios de esta iglesia es el Todopoderoso. Diga conmigo el poder en el nombre de Jesús. Sienta, hermano, un poder sobre usted. Vamos a invocar ese nombre, el poder en el nombre de Jesús. Yo siento que las tinieblas retroceden. Otra vez hay poder